Y precisamente de migración vamos a platicar con Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lupita? Muchas gracias por tu invitación. Oye, Encantado. pues uno de los retos más importantes sin duda es el de la migración en este segundo mandato del presidente ya electo Donald Trump. Y bueno, lo primero que ha dicho es que va a cerrar la frontera, va a cerrar en el primer día, el 20 de enero, va a cerrar la frontera con México. Y no es lo único que ha dicho, pero si te parece bien, empezamos por este punto y por lo que dicen en el gobierno de nuestro país de una estrategia en materia de migración. Mira, Lupita, estamos avanzando hacia una coyuntura muy ríspida en la relación con Estados Unidos. De alguna forma ya la vivimos. La vivimos en el año 18 y sobre todo en el 19, en el primer semestre del 19, cuando las presiones del gobierno de Trump fueron tremendas. Recordarás que nos amenazó con aranceles si no se modificaba el control migratorio en México. Y resultado de esas presiones fue la incorporación del ejército a través de la Guardia Nacional en el control migratorio y la militarización del Instituto Nacional de Migración. Todo eso todavía lo tenemos. Y es importante subrayarlo porque en el horizonte de Trump sí hay ahora mucho más un posicionamiento de agresividad contra México para convertirnos, como es su intención, en un espacio de contención migratoria, en un aparato de contención migratoria y prácticamente en asumir que México es el responsable de los flujos. Sobre esas hipótesis es toda su estrategia. Evidentemente ahí está la parte del famoso muro, están las amenazas del cierre fronterizo. Hay Ujú. que ver qué significa cierre, Sí. porque una cosa para Biden era cerrar y otra cosa para Trump debe ser cerrar. Ujú. Entonces hay que ver exactamente qué significa cierre y amenazas adicionales que son gravísimas, como la que él pretende de deportaciones masivas desde Estados Unidos. Entonces todo ese cuadro en conjunto apunta a tiempos ríspidos, apunta a que la presión que ya vimos en el 19 hay que leerla ahora multiplicada por 3 o por más, a que sobre todo los primeros días van a ser con mensajes e iniciativas muy contundentes y sobre eso hay que estar preparados y ya trabajando desde ahora. Sí. El Oye, gobierno de México tiene más o menos 2 meses para avanzar en una estrategia. dice que va a haber cambios la presidenta, sobre todo en esta nueva estrategia de migración, y que uno de esos va a ser en el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué cambios debería haber para que esto funcionara? Y por otra parte, pues de aquí a que se tome posesión por parte de Trump, que es el 20 de enero, tendremos graves problemas, ¿no? Porque el anuncio ha hecho que mucha gente empiece ya a llegar antes de que Trump tome posesión y pues el fin es cruzar hacia los Estados Unidos. Claro, en términos de números del flujo, no estamos en un pico mayor. O sea, estamos en un escenario realmente bajo en comparación con lo que tuvimos en el año 23. El año 23 fue la locura en términos de números, los más altos de toda la historia, de hecho. Entonces, el 24 va tranquilo, para ponerlo en una palabra. No, a pesar de estas caravanas, no hay grandes números. Que no sé si lleguen finalmente, pero no tenemos grandes números. El asunto es que el cambio no, y la posición de Trump no depende de flujos. Esa es la historia triste, Lupita, que el criterio xenófobo, racista, de control, de dominio, de ser imperativo en el manejo del control migratorio, lo hace con o sin números, es con o sin números altos. Entonces, ese posicionamiento hay que tenerlo claro, porque cambiar el Instituto Nacional de Migración, no sé hacia dónde tampoco está imaginando la presidenta, pero el instituto no puede ser el aparato de contención, extensión de la Policía Fronteriza de Estados Unidos, por ejemplo. O la Guardia Nacional no debe estar
alineada o no debiera estar alineada a esa expectativa. Creo que una de las alternativas es el de modificar el diagnóstico y el de movernos hacia lo que es la realidad de la población en movimiento, en su mayoría, que tienen un perfil de refugio. Entonces México debiera moverse hacia una estrategia progresiva sobre el foco de que la atención y la relación del Estado mexicano con flujos migrantes extranjeros debe estar sobre la ley de refugiados. La ley sobre refugiados en México es muy valiosa y es la que deberíamos estar predominando, y también deberíamos tener políticas de inclusión mucho más amplias, porque ahorita lo que tenemos son iniciativas microscópicas con relación a lo que pudiéramos hacer. Sí. Entonces, ese giro interno es el que debiéramos más bien fortalecer, Lupita. Tonatiuh, ¿cómo nos preparamos en caso de que haya efectivamente, de que se haga pues realidad una deportación masiva? Se habla de 5 millones de personas mexicanas que podrían regresarse a territorio nacional. ¿Ahí cómo le hacemos? Operativamente no lo veo viable. En el corto plazo es una escala inmensa. Va a generar una tensión social interna muy potente en Estados Unidos. Las comunidades van a reaccionar. Va a haber una disputa jurídica sin duda muy, muy intensa dentro de Estados Unidos sobre esas iniciativas, pero no quiere decir que no se dañe a muchas personas. Entonces sí hay que prepararnos para números que ya tuvimos. En especial durante el primer periodo del gobierno de Obama tuvimos deportaciones muy grandes de mexicanos y francamente los tratamos horrendo. No había ni siquiera lo elemental de la atención humanitaria básica. Si esto va a ocurrir, ya debiéramos estar en un escenario de atención humanitaria trazado y con capacidad de reacción muy rápida. Pero los números que refiere Trump no son de corto plazo. Es un proceso muy, muy complejo, costosísimo en todos los sentidos. Pero lo que sí debiéramos estar haciendo, y respetuosísima sugerencia, es ya una estrategia de comunicación y de cabildeo. O sea, México ya debiera estar en un diálogo con las grandes empresas que tienen intereses en México y en Estados Unidos, que son las mayores exportadoras y son las mayores involucradas en eventualmente los costos arancelarios. Ese diálogo con el sector empresarial, el diálogo en Estados Unidos con gobiernos como Sí. el de Texas incluso, o el de California, serían fundamentales. Muy Entonces hay que bien. estar trabajando en estos 2 meses intensamente por ahí. Pues doctor, como siempre, agradezco que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ti, Lupita. Hasta luego.